8 de la noche en punto. Es un gusto saludarlos. Feliz inicio de semana. Les deseamos desde Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nuestro tema de hoy, arrancando esta semana, este lunes, es la búsqueda de asilo por parte de Edmundo González, el opositor venezolano, que más allá de ese choque de versiones sobre si uno o no una intervención, una mediación, un acuerdo entre el gobierno español y Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro con la participación de gobiernos como el de Holanda, vamos a hablar sobre lo que viene para la oposición, porque muchos dicen que con esta salida de Edmundo González ya se puede hablar de resignación, mientras María Corina Machado sigue invitando a manifestaciones, por ejemplo, mañana en Madrid, y muchos también apoyan la salida del líder opositor, que no ha firmado como presidente electo de Venezuela sus últimas misivas, sus últimas cartas, pero que dicen muchos también está en lo correcto, porque se trata de un hombre de 75 años, padre de familia, esposo, abuelo, cuya vida estaba en peligro. Ese es nuestro tema de hoy. Vamos a analizarlo a esta hora con invitados muy especiales. Nos vamos directamente a Washington con nuestro compañero Juan Camilo Merlano, que nos acompaña nuevamente esta noche. Juanca, como siempre, un gusto. Bienvenido. María Camila, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto estar en Sala de Prensa y también muy a la expectativa de la postura de los Estados Unidos, que ha reiterado hoy nuevamente que el respaldo a la oposición venezolana es total y que todas las opciones están sobre la mesa, que nada está descartado, pero hasta ahora no han tomado ninguna determinación o más bien ninguna acción en contra del régimen de Nicolás Maduro, y se está a la espera ya desde hace varios días de que tomen medidas, particularmente sanciones. Ya vamos a analizar esa declaración de Vedant Patel, que si bien parecería una amenaza, Juan Camilo, es la reiteración de la reiteradera de los mensajes que hemos visto en los últimos meses, pero pues acciones concretas hasta ahora nada. Nuestro segundo invitado es Julio Cellini, abogado y analista político. Julio, como siempre, también un gusto que nos acompañe aquí en Sala de Prensa. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y muy agradecido sobre todo por la cobertura que ha dado Caracol durante toda esta etapa ya prolongada de crisis política en Venezuela. Oiga, sí, nosotros parecemos un disco rayado con este tema y Juan Camilo es el principal testigo, pero es que es tan importante, Julio, que pase el tiempo y nosotros no soltemos el tema. Se lo confieso, es algo que nos hemos propuesto. Ya tanto tiempo después y con la salida de Edmundo González, arranco preguntándole, ¿usted sí siente que la resignación pueda ser ese sentimiento que tenga mayor acogida después de esto? Mira, es innegable que hay un sentimiento como de bajón generalizado. Es natural que la desesperanza cunde cuando las instituciones no proveen de salida a la crisis política que confronta el país, y que la salida de Edmundo González es ilustrativa del agravamiento de esta crisis política a partir de la celebración de la elección del 28 de julio pasado, donde pues aún hay un resultado que sigue estando controvertido, y lo lamentable de toda esta situación es que independientemente de quién gane o pierda una elección en un país donde está estatuido constitucionalmente un régimen democrático, pues no tendría razón alguna para salir del país un candidato por el simple hecho de haber participado de un proceso electoral. De tal manera que, insisto, es ilustrativo del agravamiento de esta crisis política que desafortunadamente no consiguió, como esperábamos, en la elección del 28 de julio, una fórmula de escape. Juanca, desde Estados Unidos, ¿qué se podría decir sobre la legitimidad de la lucha de la oposición venezolana con la salida de Edmundo González? ¿Será que sí se tiene esa percepción en el ambiente de que pierde legitimidad sin Edmundo en terreno? Legitimidad no propiamente, pero quizás sí un poco de fuerza, porque pues es natural. La posición de Estados Unidos es que los venezolanos son los que tienen que resolver sus problemas a nivel interno. El futuro de Venezuela depende del pueblo venezolano y depende también de, en la medida que la oposición venezolana pueda lograr capitalizar lo que ya lograron en las urnas de cara al 10 de enero del 2025. Eso significa que Edmundo González se posesione. Y pues cómo se va a posesionar Edmundo González, al menos en Miraflores, si ni siquiera está en el país. Entonces, obviamente son una cantidad de dudas y cantidad de interrogantes en torno a
al futuro, la legitimidad la tiene. Edmundo González ganó las elecciones, tiene un amplio reconocimiento a nivel internacional en ese sentido. Lo que pasa es, y lo que carece en este momento son las herramientas necesarias para poder pues consolidar esa victoria de cara al 10 de enero del 2025. Pero el respaldo de Estados Unidos va a seguir allí precisamente mirando a que estamos en un periodo, todavía faltan varios meses, y lo clave es esa fecha del 10 de enero. Aquí mismo por las declaraciones del portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos hoy. El señor Patel dice puntualmente que hay opciones y que demostrarán las opciones para que Venezuela tenga claro que hay consecuencias reales por no respetar la democracia. ¿Cuáles serían? El tiempo pasa y lo hablamos casi que cada semana acá, no conocemos aún esas sanciones o acciones puntuales. Sí, de hecho se esperaban para la semana pasada, ¿no? Se estaba hablando de sanciones individuales, particularmente se mencionaba mucho el nombre del canciller de Maduro, Iván Gil, así como también de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Carlicia Rodríguez, que recordemos fue la que le puso el sello al fraude de Maduro, la que certificó las elecciones, que de hecho hay un informe de Armando Info de hace un par de días en el que revela que esos funcionarios que supuestamente hicieron el peritaje de los resultados para certificarlos eran funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Consejo Nacional Electoral, es decir, un show totalmente. Pero sí, esas sanciones se retuvieron. Lo que trascendió, lo que parece ser que ocurrió es que Estados Unidos se frenó en implementar esas sanciones porque al parecer estaba a la espera de algo. Se dijo que estaba a la espera, por ejemplo, de esa conversación que supuestamente iban a tener los presidentes Lula y Petro con el presidente Nicolás Maduro, que nunca se dio, o también que estaban a la espera de posibles desarrollos en torno a la oposición. Hay quienes dicen que ya con la salida de Edmundo González, lo que se viene es una campaña de apretar las tuercas, por decirlo si se quiere popularmente, y de establecer esas nuevas sanciones de carácter individual, porque eso es lo que se está pensando, sanciones de carácter individual. Aunque ojo, porque hoy en el Senado, el senador Dick Durbin, demócrata, quien es el presidente del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, presentó un proyecto de ley frenando, cancelando todo el intercambio petrolero entre Estados Unidos y Venezuela hasta tanto se reconozca el resultado electoral del pasado 28 de julio. Ahora bien, es un proyecto de ley, tiene que aprobarse, pero en todo caso es el sentimiento de sectores demócratas, que recordemos aquí los más duros en materia de sanciones son los del Partido Republicano y pues naturalmente es el Partido Demócrata en cabeza del presidente Joe Biden quien tiene la Casa Blanca. Tenemos las 8 de la noche, 8 minutos. Ya vamos a escuchar a Nicolás Maduro porque recientemente en una declaración hizo por primera vez referencia a la salida de Edmundo González. Les anticipo diciendo que respeta mucho su decisión. Julio, ¿usted coincide con Juan Camilo o cree que el panorama puede ser ese favorable a sanciones, ya que Edmundo no está en terreno? Porque María Corina, que es la cara visible desde el día cero de esta lucha contra el régimen, pues sigue allí y hoy lo dijo expresamente, la salida de Edmundo lo que podría significar para ella es un mayor riesgo a nivel de seguridad. Mira, la verdad es que desde el 28 de julio en adelante todos los dirigentes políticos están en riesgo evidente y por supuesto María Corina Machado, que fue la gran electora del proceso electoral presidencial, evidentemente lo está en primera fila, naturalmente. Pero como bien decía Juan Camilo, acá todavía hay un asunto que está pendiente, que es pues dilucidar efectivamente el resultado electoral que sigue estando controvertido y la comunidad internacional por supuesto que juega un rol central en ese sentido y aunque parezca que ya no vale la pena seguir insistiendo en lo que ha sido hasta el momento el consenso de la comunidad internacional y también de las fuerzas vivas dentro de Venezuela, de las fuerzas vivas de la sociedad venezolana, ha sido precisamente la solicitud de que el Consejo Nacional Electoral cumpla con lo que está establecido legalmente, y es que las actas electorales con las que cuenta la oposición y las que obviamente debe tener el Consejo Nacional Electoral puedan ser contrastadas. Es decir, esa solicitud sigue estando vigente hasta el 10 de enero, como lo decía precisamente Juan Camilo, que es cuando corresponde la toma de posesión del gobierno surgido de la elección del 28 de julio pasado. Y eso es independiente a donde se encuentre Edmundo González, que obviamente en salvaguarda
de su integridad física, de su propia vida, y habida cuenta de no contar precisamente con garantías procesales para hacerse parte de un proceso que en el fondo ni siquiera conoce cuál es la causa que se le lleva adelante, donde no hay presunción de inocencia ni debido proceso, pues decide salir del país, pero eso no menoscaba el reclamo ciudadano de que se cumpla la ley. Y que se cumpla la ley es precisamente que pueda haber certezas en torno al resultado electoral. De lo contrario, Venezuela estaría caminando hacia unos escenarios que ya hemos experimentado y que no han sido útiles a los efectos de la causa democrática venezolana, que es el aislamiento, el desconocimiento internacional, que el gobierno ya conoce perfectamente cómo sortear los obstáculos derivados de esas circunstancias, y que la población precisamente es la más afectada de todo este proceso precisamente de sanciones, de aislamiento y de dificultades surgidas por por una circunstancia pues de reconocimiento limitado a un resultado electoral. Pues si les parece, Julio y Juan Camilo, escuchemos lo que dijo hace pocos minutos Nicolás Maduro desde Venezuela. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. Bueno, bajando de tono y ya muy diplomático, y les quiero sumar una cosa a este pronunciamiento de Maduro que trae hoy el diario El País de España. Dice, el problema ahora es Maduro. En su entorno ya se empieza a asumir que la situación es insostenible, pero él no. La situación es complicada. Esto le cuentan al País de España fuentes venezolanas implicadas en ese proceso de negociación. Y dicen que la salida de González Urrutia se ha producido para evitar un baño de sangre y al tratarse de un hombre mayor al que le esperaba la cárcel. ¿Cómo ve, Julio, este pronunciamiento de Maduro cuando esas voces también cercanas que conocen de cerca el proceso pues hablan del nerviosismo que la presión internacional sí está generando a pesar de la situación o de lo que se ve de Miraflores hacia afuera? Es que el gobierno tiene que estar muy consciente de que ciertamente la situación en los términos en los que está planteada es insostenible en el mediano o largo plazo. Si bien el gobierno está llevando adelante una estrategia avasallante para lograr efectivamente mantener el control y poder juramentarse el presidente Maduro para un nuevo sexenio el 10 de enero del próximo año, tienen que comprender que la situación es insostenible desde todo punto de vista, desde el ángulo en el que se le mire, desde el punto de vista económico y financiero en primera instancia, desde el punto de vista de la confianza internacional, que por cierto el gobierno se había ocupado en los últimos 2 años por lo menos en tratar de recuperar para captar inversiones, para generar confianza en personas interesadas o en grandes fondos interesados en venir a Venezuela. Y eso se ve afectado seriamente a partir del episodio del 28 de julio pasado, de la conducta que ha tenido la institucionalidad venezolana en el tratamiento del escenario postelectoral, y eso obviamente ha sido una especie de espantapájaros, naturalmente, y que no es conveniente para nadie, pero también la presión interna, la tensión que se siente en el país a partir de un resultado, insisto, que sigue siendo controvertido, donde la oposición se atribuye ganadora del proceso, pero no tiene mecanismos institucionales para darle cauce a su reclamo, y donde el gobierno, que se atribuye pues también la victoria oficialmente, no ha podido convencer a través de los mecanismos institucionales ni a la comunidad nacional ni a la comunidad internacional de lo que está pasando. De tal manera que el gobierno efectivamente tiene que convocar, que es a quien le corresponde, a un gran diálogo nacional. Y aunque parezca que esto es inaudito en este momento, es cuando más falta hace buscar algún canal de comunicación para darle salida a esta crisis política tan seria que ya confronta a Venezuela y que ciertamente es absolutamente inviable. Entonces, bueno, en la variación del discurso de Maduro,
pues enhorabuena llega, pero hay que ver más acciones en ese sentido, porque hasta el momento las señales que ha dado el gobierno es de una cerrazón absoluta a Claro. cualquier posibilidad de negociación y también a cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo. Juanca, Julio menciona el canal de comunicación que es tan importante, pero ¿será que, digamos, Estados Unidos sí ve eso con buenos ojos y con esperanza, con optimismo, teniendo el fin de las negociaciones, de que continúe ese diálogo con la mediación de diferentes estados, como por ejemplo Colombia, México, Brasil, incluso Chile, cuando pues claramente Maduro está ahí enrocado? Y pues yo le digo cuál es mi postura. Yo creo que le bajó al discurso, le bajó al tonito, es porque Edmundo se salió y porque esto de cierto modo es oxígeno para el régimen. Sí, sí, naturalmente. Él está feliz, es porque le suma argumentos a su narrativa. A mí sí me van a disculpar que lo diga tan crudo, pero es despreciable, y despreciable el pronunciamiento entero, porque justo antes de que dijo eso, sacó uno de esos dulces típicos venezolanos, dulce de lechosa, y empezó a comer dulce de lechosa y dijo, me estoy e inmediatamente dice que es que respeto la determinación de Edmundo González, a quien ahora sí lo vende como un caballero, se está presentando y posando como todo un estadista Maduro. Diosdado Cabello también más temprano estaba diciendo que es que no, a él nadie lo estaba molestando y aquí la oposición es libre. Aquí está Henry Ramos Ayub, que es otro líder opositor, lleva 70 años haciendo política y nadie los persigue. Esto lo único que hace es que les da argumentos a ellos para decir, este tipo no ganó las elecciones y por eso se fue de Venezuela. Y eso es lo que están diciendo en este momento y lo están capitalizando políticamente. Y llama mucho la atención, esa es una versión que se está manejando aquí en Estados Unidos y que también se está manejando en Venezuela, y es que la hija de Edmundo González no le dieron el salvoconducto y al parecer estaría secuestrada por el régimen junto a su pareja, y que Edmundo González está extorsionado por el régimen, y por eso en esa carta No se refiere como... no menciona ni una sola vez que ganó las elecciones, que tuvo la mayor ni a María Corina. Cuando ya, exacto, cuando ya en pronunciamientos anteriores había dicho que la victoria era clara y contundente. Yo creo que aquí también hay una coerción y también el régimen de Maduro está tratando de, por un lado, asfixiar a Edmundo, quién sabe cómo, para tratar entonces de presentarlo como el tipo que huyó, como el que no ganó las elecciones y como que nosotros nos quedamos aquí. Y frente a la mediación de países como Colombia, México y Brasil, Estados Unidos lo ve con pocas expectativas. Hay pocas esperanzas de que eso francamente resulte, y aquí rescato, por ejemplo, una frase que le escuchaba hoy al expresidente Juan Manuel Santos, que estuvo en un foro en una universidad aquí en Washington, decía que esta mediación poco a poco se está convirtiendo en complicidad. Pues mire, Julio, es que es otro matiz, otra manera de ver la situación. ¿Usted sí cree que Maduro se saborea esa lechosa así genuinamente, o usted es de los que cree más que sufre un poquito por dentro? Porque mire que Juan Camilo toca un punto clave, y es que aquí está pasando algo que no sabemos, porque Edmundo González había firmado todas sus comunicaciones como presidente electo de Venezuela. Resaltaba la lucha de María Corina Machado, pues por ella está donde está prácticamente. Ella era la cara visible, es la cara visible de esta lucha electoral. Y hay versiones como las que acaba de mencionar Juan Camilo. El régimen parece oxigenado ante esta situación. Bueno, naturalmente para el régimen hubiera resultado sumamente costoso llevar a prisión a Edmundo González Urrutia. Ciertamente la salida del país de Edmundo González le da tranquilidad al gobierno, en el sentido pues de que no tiene el dilema de llevarlo a prisión o no. Pero también tenemos que estar conscientes que nadie sale al exilio por voluntad propia, porque quiere o porque abandona una determinada causa porque así lo quiere, sino porque las circunstancias de esa manera lo han impuesto. Yo pues no puedo especular, pero tiendo a creer que las presiones han debido ser demasiado fuertes y que las opciones para Edmundo González se redujeron a salir del país o a ir a prisión con 75 años de edad, sin garantías del debido proceso, en la situación institucional que todos conocemos, de tal manera que básicamente pues, lo llevaron a una situación sin salida, en la cual tuvo que optar por esa circunstancia. Y hay muchas cosas que seguramente no sabemos, como dice Juan Camilo, y yo pues estoy absolutamente de acuerdo, que desconocemos absolutamente en torno a las presiones que aún pueden existir, y solo el tiempo nos dirá
efectivamente lo que está pasando en este momento que no sabemos y lo que pasará en los próximos momentos. Pero yo no tengo ninguna duda de la integridad de Edmundo González Urrutia, lo conozco y sé de su integridad personal y de su integridad profesional, y estoy seguro que pues no abandona el reclamo legítimo de la reivindicación que espera, pero que, insisto, Claro. institucionalmente no hay caminos para darle cauce a ese reclamo. Es que, Julio, esta posición de Edmundo es entendible en él como un hombre avanzado en edad, como lo que usted acaba de mencionar, y en cualquier opositor, incluso en el rector del Pino, que asegura, criticado por muchos, pero que él dice: yo salí porque qué pena, yo no quiero ver a mi familia perseguida, esperé a que estuvieran a salvo y no quiero enfrentarme a esto. Juan Camilo, hablemos un poco de cómo la comunidad internacional o puntualmente Washington, que es tan fundamental en esta situación, puntualmente la OEA y los congresistas, ven el tema del asilo. ¿Será que el hecho de que María Corina salga, ella dice que no va a salir, pero pues la presión es muy fuerte? El hecho de que María Corina salga, ya la figura más fuerte en toda esta contienda, en todo este camino, esta lucha por ratificar los resultados que dan a Edmundo ganador, sí sería definitivamente ya un paso hacia atrás y no nos tendrían esta situación aquí analizando si lo de Edmundo González pues puede de cierta manera maniobrarse. Pues el término que han utilizado algunos senadores, por ejemplo, el senador Jim Risch, quien es el miembro de mayor rango republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, decía que es decepcionante que Edmundo González haya tenido que salir de Venezuela y exiliarse en España, y que es otra muestra o consecuencia más bien de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y eso es lo que de manera general se percibe aquí, que es decepcionante la salida de Edmundo, porque en efecto lo que percibe Estados Unidos es que es necesario que Edmundo esté en territorio venezolano, porque es el presidente electo, porque él ganó las elecciones, obtuvo la mayor cantidad de votos, y en la medida que esté en España, pues se le hace más difícil defender ese reclamo. Todos entendemos lo de la cárcel, es totalmente cierto. Hace más, digamos que tratando de aglutinar a la comunidad internacional para generar mayor presión en contra de Maduro, pero también es cierto que el hecho de que no esté en Venezuela tiene mucho peso, es muy importante. Y pues también es cierto que aquí en Estados Unidos la figura que tiene mayor protagonismo, así como a nivel internacional, es María Corina Machado. Entonces, en la medida que María Corina Machado también se mantenga allí en Venezuela, se mantienen las esperanzas, en medio de todas las dificultades por las que ella tiene que pasar, en medio de todo de una orden de captura que, así como Edmundo González, puede ser inminente en contra de ella. Ella es la figura que realmente mantiene la esperanza viva, yo creo que no solo en Venezuela, sino también a nivel de la comunidad internacional. Entonces yo creo que los próximos días también van a ser clave. Hay quienes están pidiendo una campaña más agresiva en términos de que no solamente sean sanciones individuales, sino que sean sanciones colectivas. Pues ya veíamos lo del proyecto de ley que presentaron allí en el Senado para tratar de suspender todo el intercambio petrolero entre Venezuela y los Estados Unidos, para tratar de asfixiar aún más al régimen. Y también ha habido otra particularidad desde la OEA principalmente. Sí, ha habido pronunciamiento de Luis Almagro en el sentido de lamentar que Edmundo González se haya exiliado, pero también llamó la atención una serie de críticas que ha habido en contra del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, porque resulta que su cuñada es la abogada defensora de Maduro ante la Corte Penal Internacional. Entonces, eso de hecho fue un dato que reveló el Washington Post. Entonces hay voces que están pidiendo que recusen al señor Karim Khan, porque pues no hay suficientes garantías en el marco de esa investigación. Desde la OEA dicen que no creen que sea necesaria la recusación, pero en todo caso es algo que despierta bastante inquietud. Tenemos ya las 8 de la noche, 24 minutos, y comentarios varios sobre esta situación en Venezuela y la salida de Edmundo González, de Carlos Alberto Rodríguez, de Diana Rodríguez, de Darío Mesa, Fabián Paz, History of the World, un canal aquí que nos está dejando su opinión, Esor Jam, a todos les enviamos un saludo. Julio, hablemos de la estrategia de María Corina. ¿La calle sumado a qué? ¿Va
hacer que en el tiempo, o por lo menos hasta enero, cuando ella dice Edmundo regrese, se mantenga el nivel de presión y de ojos de la comunidad internacional respaldándola en una lucha ya tan difícil y mucho más sola, no solo porque se fue Edmundo, el presidente electo, según lo muestran las actas de la oposición, sino porque hay represión a su alrededor y eso no solo calla a la gente, sino que pues la tiene presa? Mira, la estrategia de calle, yo siempre digo que difícilmente hay un país en América Latina que haya tenido marchas tan grandes y que haya sostenido luchas de calle tan prolongadas y tan valientes como lo ha hecho Venezuela en los últimos 20 años. Y eso evidentemente ha representado una parte importante del reclamo por la restitución de la democracia y la reinstitucionalización del país. Venezuela en eso creo que es un ejemplo, pero ciertamente en los actuales momentos hay una situación muy compleja en torno a la posibilidad de convocar a manifestaciones, porque claramente después del proceso electoral del 28 de julio, que se produjeron algunas manifestaciones, todas terminaron con saldos negativos en términos, pues, sobre todo de personas en prisión, de personas pues que tuvieron que asilarse, de dirigentes políticos pues en situación de clandestinidad y otros presos, bueno, y una serie de cosas que obviamente conocemos y que no es la primera vez que sucede. Y esto obviamente son mecanismos que logran intimidar a la población y que obviamente sumado a la desesperanza natural y justificada que produce el hecho de que los principales dirigentes de la oposición, incluyendo a María Corina Machado, se encuentren en situación de clandestinidad, Edmundo González pues haya tenido que salir forzosamente del país y otras circunstancias que digamos, que tiene la clase política en parte neutralizada, pues no ayuda en el sentido de que la población pueda motivarse a salir a las calles, ¿no? Naturalmente, y es libre el miedo y es entendible la situación, por lo cual no pareciera que esa estrategia pueda rendir frutos en el corto plazo. Esa es la realidad que tenemos en los actuales momentos y la gran incógnita es precisamente cuál será el mecanismo de María Corina Machado como orientadora de todo este proceso, como principal dirigente de la oposición, cuál será el camino que llevará adelante. Yo creo que ella ha sido acertada en plantear una lucha no violenta, porque ciertamente en el camino de la violencia y de la fuerza bruta siempre ha ganado el gobierno, y bueno, eso los atrinchera aún más en el poder también, de tal manera que queda la incógnita de cuál será el camino que se llevará adelante. Ciertamente es complejo porque se dificulta con toda esta situación de dirigentes en clandestinidad, presos o en el exilio, la posibilidad de organizar manifestaciones de calle o de llevar adelante, digamos, expresiones populares importantes de rechazo al gobierno. La estrategia que retumba en Washington, que ha mantenido sus ojos sobre este tema. Para esta semana, sabemos que mañana el tema va a ser el gran debate entre Kamala Harris y Donald Trump, pero a nivel de Venezuela se espera alguna sesión importante, en el Congreso hay algo programado. ¿Qué podemos esperar para esta semana en cuanto a Estados Unidos? Que pues hay que resaltar la apertura de sus instituciones que siempre permiten preguntar sobre el tema. ¿Hay algo estipulado para esta semana? Pues es que ya ha habido mucho retraso realmente frente a las sanciones que se esperaban, porque era desde la semana pasada. Hoy, por ejemplo, en conferencia de prensa, tanto desde la Casa Blanca como desde el Departamento de Estado, utilizaron los mismos términos que vienen utilizando hace una semana. Tenemos todas las opciones están sobre la mesa, estamos analizando en compañía de nuestros aliados internacionales qué acciones vamos a tomar, pero vamos a garantizar que el régimen de Maduro y sus representantes sean responsables por sus acciones. Siempre hacen énfasis a estamos consultando con nuestros aliados a nivel internacional. Yo creo que esas conversaciones con los aliados son fundamentales para tomar una determinación. Allí, por supuesto, están Colombia y Brasil, porque México ya realmente se ha salido de ese grupo, teniendo en cuenta que López Obrador también termina su periodo el 1 de octubre y el mismo canciller Murillo lo dijo, él tiene su mente en otra parte. Pero yo creo que esas conversaciones con Colombia y con Brasil son clave para poder tomar las próximas acciones, que yo creería se deberían presentar esta misma semana, porque ya están en mora de tomar algún tipo de acción.
Están en mora, ya veremos el fruto de esas conversaciones con los aliados. Estaremos muy atentos, Juanca, y por supuesto mañana con el gran debate entre los candidatos a la presidencia. Gracias a Juan Camilo y Julio por acompañarnos el día de hoy. Un abrazo para los dos. Con mucho gusto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Es un privilegio estar aquí. Compartir con ustedes. Igualmente, como siempre, Julio. Y también un abrazo a ustedes, los usuarios de Noticias Caracol Ahora, que nos están dejando sus comentarios sobre la situación en Venezuela, sus opiniones sobre la salida de Edmundo González, que busca asilo en España. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Quédense conectados porque ya llega Signo Pesos. Feliz noche.